Ok, miren esto. Corrupción en vivienda. Un juicio en Cárdenas evidencia un patrón muy extendido en Cuba, señores. ¿De qué se trata? Bueno, funcionarias castristas de Cárdenas en Matanzas se roban $500,000 en obras fantasma, pero luego devuelven el dinero en efectivo para evitar el juicio. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, el Tribunal de Matanzas condenó a 2 exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda por malversar nada más y nada menos de $531,000 en un esquema de obras fantasmas. La exdirectora y la ex inversionista firmaron un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia para rehabilitar el edificio multifamiliar de reparto 13 de marzo. Por aquí está Octavio que nos está diciendo que nos puede colaborar un poquito más con la información. Ese edificio es conocido como el edificio de transporte y obviaron completamente la figura de un comité de contratación. O sea, se fueron directamente sin licitación ni mucho menos y contrataron a este contrapropista. Por supuesto, el acuerdo omitía detalles fundamentales como cuál era el objeto de la obra, el cronograma de ejecución, quiénes iban a proporcionar los suministros, las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que el ex inversionista certificó falsamente que los trabajos de rehabilitación habían sido completados sin siquiera acudir al lugar para verificar el estado del inmueble, que presentaba tremendos daños estructurales. Ambas funcionarias transfirieron más de $500,000 para trabajos que nunca se realizaron, señores. Y esto es solamente la punta del iceberg, porque esto es algo que está pasando en toda Cuba. Cuando uno hace esta mezcla entre gobierno autoritario y empresa privada, por supuesto que pasan todo este tipo de cosas. De hecho, basta ver las condiciones en las que está Cárdenas. Vamos a compartirlo con ustedes, gracias a Octavio que nos lo ha enviado. Miren, de hecho, ahora mismo algunas fotos que tenemos para compartir, cortesía de Octavio. Y de nuevo, señores, esto no cambia. Pero en medio de todo eso está toda la corrupción que los gobiernos municipales se están dando realmente puñaladas con todo esto, porque claro que sí, ¿quién realmente? Mira, va recogiendo la basura, mira, recogiendo la basura, mira, cuántos carros hay, mira, 2, 3 y la palita, tengo que la pala, mira. Tengo que quitar la canción, señores, por el tema de copyright, pero miren, de hecho, hay carros, señores, haciendo el trabajo. Después de toda esta locura, toda esta corrupción, siempre hay algo que mostrar. Bueno, ¿qué pasó con el tribunal, con estas funcionarias corruptas, la inversionista y todo esto? Bueno, el tribunal impuso 5 años de prisión a la exdirectora de vivienda y 4 años de trabajo correccional a la ex inversionista, además de prohibirle ejercer cargos que involucren administración de recursos materiales y financieros. Eso fue lo que pasó. Por supuesto, pudieron devolver el dinero antes del juicio y eso plantea algunas interrogantes que si querían evitar penas más fuertes y pensaron que con esto lo iban a lograr. Hablando de sanciones fuertes, señores, tenemos que durante el mes de julio, Cuba alcanza un nuevo récord y no es precisamente algo bueno. Vamos a compartirlo con ustedes. El nuevo récord que tiene la dictadura, en este caso, señores, es en cuanto a prisioneros políticos, que en el mes de julio se pudo certificar que ya llegan a 1,176. En julio, la lista de prisioneros creció con la incorporación de 25 nuevos casos, mientras que se registraron 7 bajas, 6 por cumplimiento de condena y 1 por el fallecimiento de Giancarlo González, que lo reportamos por acá, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento arbitrario y las condiciones tremendas e inhumanas que viven dentro de la prisión. Imagínense si dentro de Cuba la cosa está que arde, imagínense dentro de las prisiones cubanas. Bueno, por supuesto, tenemos otra nota que queremos compartir con ustedes y en este caso se trata de nuevas amenazas, señores, nada más y nada menos que adivinen de quién, nada más y nada menos que con Filo, señores.
que vuelve con una nueva amenaza. O sea, después de lamentarse que no tienen recursos, que esto y que lo otro, ellos siguen funcionando para lo que fueron creados. Vamos a escucharlo un momentito. El programa oficialista Confilo emitió un episodio atacando al medio independiente La Joven Cuba, la JC, tras una entrevista con Israel Rojas de Buena Fe. Michelle Torres Corona mezcló ironía con advertencias, acusando a la JC de ser un proyecto financiado por Noruega para labores de subversión. Según el régimen cubano, cualquier oposición es contrarrevolucionaria, enfatizado con una cita del viceministro Fernández de Cosío. Este ataque se fundamenta en la doctrina fidelista de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Confilo vinculó al EJC con actores extranjeros, sugiriendo injerencia. La propaganda oficial acostumbra a desacreditar sin pruebas a quienes ejercen un periodismo independiente del Partido Comunista. El comentario de Fernández de Cosío encuentra apoyo en el marco legal cubano, donde la Constitución de 2019 y el Código Penal consolidan al partido como autoridad máxima. Y bueno, y siguen usando, claro, a estos personajes como voceros para echar miedo. En este caso fue por una entrevista que le hicieron de La Joven Cuba a un medio más o menos independiente, pero de izquierda. Se lo hacen a Israel Rojas. Israel Rojas se apareció. Israel Rojas ya sabemos quién es, miembro del dúo Mala Fe, quien dijo que por qué no, que se podía negociar con el enemigo, que esto que lo otro, y por supuesto de inmediato el Granma y toda su infraestructura empezaron no a atacar a Israel Rojas, por supuesto, sino que lo hicieron contra nada más y nada menos que La Joven Cuba. O sea que en este sentido es completamente lo de siempre. Ellos atacan al mensajero y no a la gente de ellos que en determinado momento cae en una desgracia. Pero fíjense cómo Liz Cuesta está tratando de salvar a Israel Rojas y lo ha invitado y que esto y que lo otro, porque bueno, son amigos de atrás realmente. Eso se sabe que llevan años y años colaborando para todo tipo de cosas, y de hecho Israel Rojas les ha servido bastante para tratar de lavar la cara. Vamos a entrar ahora en otro tema que es interesante, que Cubanet hace un análisis sobre esto, señor, y se trata de la franquicia del Che Guevara. Toda la plata que llevan décadas sacando los familiares de Che Guevara y la dictadura castrista a consta del llamado guerrillero heroico que en su momento, cuando lo capturan, el hombre se la pasa gritando: yo valgo más vivo que muerto, no me hagan nada, que esto y que lo otro, y suplicó por su vida. Bueno, pues enseguida se empezó a crear todo este mito del guerrillero heroico, del Robin Hood, del hombre que trataba de luchar contra el imperialismo, de David contra Goliat. Y bueno, toda esta marca es creada precisamente entre Fidel Castro y un empresario italiano que convierte la imagen de Che Guevara en un negocio global. ¿Qué pasa acá? Bueno, fíjense, Giacomo Feltrinelli no estuvo entre los primeros extranjeros en arribar a la isla apenas se instalaron los barbudos en La Habana, pero sin embargo, como editor, lo hizo en 1964 con la idea de conocer personalmente al cabecilla guerrillero que nació en el mismo año que él. Le propuso una autobiografía que él mismo se encargaría de escribir, en este caso a Fidel Castro, escribir, traducir y vender por todo el mundo, una idea que Fidel no rechazó de plano. En tanto, al italiano le precedía la fama por la primicia de haber publicado la novela Doctor Chivago, que le valió el premio Nobel a Boris Pasternak en 1958. La biografía de Castro jamás llegó a concretarse, pero Feltrinelli se llevó a su casa un negocio mucho más lucrativo. ¿De qué se trata esto, señores? Bueno, Castro no era precisamente lo que desde su idealismo había pensado Feltrinelli, pero sí era lo que le convenía desde su pragmatismo de empresario exitoso. A pesar de ser dueño de una de las mayores fortunas de Italia, aunque antes lo había hecho por muy breve tiempo con el fascismo de Benito Mussolini, había pasado unos días, me refiero a Castro, como invitado en una de las villas de Feltrinelli en Cargano, hoy convertida en hotel de lujo. La muerte de Guevara en Bolivia en 1967 había provocado un repentino cambio de planes tanto en el negocio editorial de Feltrinelli como en el de la guerrilla y de paso la revolución cubana para todo el planeta. Entonces, Castro ve en los sucesos de Bolivia una oportunidad única, de modo que aunque todavía no se había enfriado el cadáver,
ya había convocado un verdadero festín de editores y publicistas. A La Habana acudieron los más importantes, desde Maspero en Francia hasta los del siglo XXI en México. El diario de Che en Bolivia era carne fresca y se vendía muy bien, pero Feltrinelli le había agregado más valor al producto, usando, escuchen esto, usando una foto que le cediera gratuitamente a Alberto Korda y que de inmediato el italiano supo transformar en su producto estrella, del cual ha llegado a vender millones de copias entre camisetas, banderas y todo tipo de souvenirs. Según declaraciones de Korda, el fotógrafo de esta icónica foto, ¿no?, que se ha repetido hasta el cansancio, él mismo no tuvo un centavo por derechos de autor, pero el astuto Feltrinelli se llenó los bolsillos y de paso le hizo llegar la parte correspondiente de las ganancias a Fidel Castro. El tema es que, vamos a comentar acá, mediante el apoyo del grupo de solidaridad, surge y se mantiene en Londres el Havana International Bank, que se llama Havin Bank. De igual modo, casi la totalidad de los negocios italianos en Cuba, que incluye la presencia de algunos de ellos dentro de la familia Castro, tienen su génesis en estos grupos que no por casualidad el más importante y antiguo de ellos lleva el nombre de Giacomo Feltrinelli, que junto con la fundación homónima han sido responsables de articular numerosos viajes de Aleida Guevara Lynch para promocionar la obra de su padre. En fin, una muerte oportuna puso en manos de Feltrinelli uno de los productos más vendidos y cotizados ¿De quién se trata este producto más vendido y cotizado? Por supuesto, la imagen de Che Guevara. Y coloca a la familia Guevara Mash allí donde antes había sido excluida bajo el pretexto de lo determinado por Ernesto Guevara en una carta de despedida, donde aclaraba que no dejaba nada material ni a su mujer ni a sus hijos. Y entonces, por supuesto, Fidel Castro se aprovecha de esto para despojarlo de todo, pero años después, fíjense esto, Aleida March Torres, viuda de Ernesto Guevara, había decidido pactar a la espalda de Fidel Castro un nuevo acuerdo con los herederos de Feltrinelli en virtud de su papel de albacea de la obra de su esposo. El tema es que con esto comienzan a lucrar y es que viene toda esta industria guevarista de vender recuerdos, de vender todo lo que se les ocurrió y finalmente la papelería de Ernesto Guevara de la Serna la nominan para el Registro Mundial de Memoria del Mundo. Por supuesto, se trata de otra forma de obtener fondos y de esta forma Aleida Guevara y su hijo Camilo Guevara presentaron la solicitud de patrimonio privado. Y en fin, señores, han seguido haciendo plata con esto, con lo cual, por supuesto que yo me imagino que Che Guevara, que era tan supuestamente antimaterialista, anticapitalista y todo esto, me imagino que si en algún momento desde el infierno tiene conocimiento de esto, debería estar ardiendo en el aceite hirviendo, ¿no? Imagínense, tremenda ironía del destino que un llamado líder del comunismo internacional, una persona que no le interesaba aparentemente ningún bien material, ni mucho menos, se convierta en una franquicia de exportación donde hoy lo mismo se usa la imagen de Che Guevara para venderlo en una camiseta, que en tazas de té, que en calzoncillo, que en cualquier cosa que se encuentre en los caprichos.